Bienvenidos a Jurídicamente Hablando con mi compañera Pamela Checo de este lado. y su servidor Orlando Zacarías, el podcast de Derecho donde te traemos personalidades a hablar de temas muy interesantes, temas jurídicos, para que ustedes puedan aprenderlo de manera llana y sencilla. Antes de comenzar, recuerden siempre suscribirse, darle like y compartir este contenido para que le llegue a más personas que les pueda servir. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que por muchos años es licenciado en administrador de empresas, por muchos años fungió eh, trabajando en la superintendencia de bancos. Actualmente es especialista en materia de antilavado de activos, materia de lavado de activos o antifraude, y tiene una empresa de la más importante del país en consultoría en esa área. Se llama Antilavado Díaz Cabral. Con ustedes, el licenciado Emerson Díaz Cabral. Bienvenido, Emerson. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Pamela. Para mí un placer estar aquí con ustedes compartiendo conocimientos y experiencias de lo que hemos hecho durante los últimos 20 y tantos años. Y nada, estamos a tu orden, lo que ustedes necesiten. Gracias por aceptar la invitación. Yo siempre hago como la misma pregunta, ahora yo lo voy a cambiar un poco y el que ve mucho los podcasts se va a dar cuenta. Si tú me pudieras describir a Emerson, cómo él es, cómo él empezó, si tú me lo describieras, ¿cómo tú me describieras a Emerson? Bueno, Emerson, Emerson es una persona históricamente curiosa, ¿verdad? Yo digo mucho en las capacitaciones que doy que yo necesito saber el porqué de las cosas, ¿no? Y una de las razones por las que yo me inclino y quemé mi nave, porque yo no soy abogado, como ustedes saben, yo conozco el tema de prevención de lavado de activos de la mano de mis haceres en la super de bancos pues me enamoro del cumplimiento, del concepto de cumplimiento. Y yo soy padre de familia, yo soy abuelo, yo tengo 4 hijos, un nieto, y me dedico fundamentalmente a tratar de llevar, yo digo mucho también en las capacitaciones que esto es un proceso como de evangelización. Mi mamá era maestra y yo creo que eso es parte de lo que uno hereda. Cuando uno comienza a trabajar vendiendo las ideas de cómo cumplir y de lo que establece la normativa y por qué el cumplimiento y la prevención del lavado de activos tiene esa importancia material, no solamente para la empresa como ente vivo, como parte de la sociedad, sino para el mismo país. De manera que le cerremos la puerta al crimen organizado y al uso de los recursos, por lo menos que se la pongamos un poquito más difícil, la verdad. Entonces, Emerson es eso, Emerson es una gente que le gusta lo que hace, que para mí esto no es un trabajo, esto es un estilo, esto es una forma de vida. Mejor que me dejen unos chelitos, ¿verdad? Claro. Pero la idea no es pecuniaria, la idea es, pues, de verdad, llevar ese mensaje, llevar ese conocimiento y que la gente entienda que no solamente lo que tú puedes bajar de internet, que tú puedes buscar la ley en Google y descargarla y leerla, sino también aportar, como te decía hace un ratito, Orlando, las cosas que yo he vivido, que no están escritas en ningún sitio, que no están disponibles en ninguna normativa, y pues con las experiencias que uno ha vivido, sumándoselo a lo que ya la normativa establece, pues llevar un mensaje quizá un poquito más fácil de entender. Trato de no usar muchas palabras rebuscadas, trato de no usar muchos tecnicismos, sino hablarle a la gente en su mismo idioma para que pues el mensaje le llegue más fácil. Claro, y qué bueno que en este podcast también nuestro lema es ese, llevar los temas de manera llana y sencilla. Y qué más bien que de una persona que no es abogado, porque a veces los abogados somos muy técnicos. Sí. Venimos con los términos jurisprudencia, qué cosa, y la gente no entiende. Es mejor hablarle aplatanado. Emerson, mencionaste la superintendencia de bancos. Si nos podías contar qué estudiaste, cómo llegaste luego entonces a la superintendencia de bancos, y si antes de eso hiciste algo más. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, yo estudié administración de empresas, yo soy egresado de la Pucamaima, del recinto Santo Tomás de Aquino, de la capital. Y en el 2004 tuve la oportunidad de ingresar a la super de bancos, fundamentalmente en el departamento de registro y aprobaciones. Fue mi primera experiencia. Pero yo tenía una relación muy cercana, muy estrecha con el que era en ese momento encargado del departamento de delito financiero, que era como se llamaba ese departamento. Y en 2 o 3 ocasiones él me pidió que lo cubriera en capacitaciones que él daba, eh, como parte de unos acuerdos bilaterales y unos acuerdos interinstitucionales que tenía la Super de Banco con otras instituciones del Estado.
Y yo lo conocí el tema, ¿verdad? Comencé a leer, comencé a aprender, me gustó, me interesó. Es un tema muy bonito de la perspectiva romántica, si se quiere, del tema de parar el flujo de efectivo producto de cualquier ilícito. Y me fui especializando en el tema al punto ya de que un par de años después, pues entro al Departamento de Inteligencia Financiera, posteriormente el Departamento de Prevención de Lavado de Activos, ya de manera directa, ya de manera puntual. Y comienzo a desarrollarme en el tema, comienzo a tener oportunidades que la vida me brinda, ¿verdad? De formar parte de comisiones importantes, la comisión que se designó para la evaluación y la revisión de la 7202, que era la ley vieja, ¿verdad? Y por consecuencia, la creación, promulgación de la 15517, que es la ley actual. Y también la oportunidad de participar en ejercicios propios del tema de prevención de lavado de activos, como la Evaluación Nacional de Riesgo, que es un ejercicio de autoevaluación que deben hacer los países, y también en la evaluación mutua de Gafilat. También tuve la oportunidad de participar dentro del equipo que formó parte de la defensa de la República Dominicana en Panamá, para poder pasar nosotros la cuarta ronda de evaluación mutua con alguna calificación que nos permitiera, pues, si bien es cierto, algún seguimiento intensificado, pues no caer en lista gris o lista negra, que es como se conoce en esos países que están con deficiencias importantes en materia de prevención de lavado de activos. Perdón, ¿y en qué afecta eso? Por ejemplo, no sabía que eso existía, una lista. Tengo entendido, sí, que cuando se aprobó esa nueva ley de lavado de activos, bueno, la que ya tiene varios años, Ujú, 10 años. escuché por ahí que fue por presión también internacional, por una serie de cosas. Entonces, si nos puedes explicar de qué lista estamos hablando Vale, y qué positivo tiene no estar en esa lista y qué negativo tiene estar vale, ahí. buenísimo. Excelente pregunta. Mira, sí. Eh, el contexto histórico de aquel momento, pues nosotros teníamos una ley vieja, si se quiere, ¿verdad? Del 2002. Estamos hablando de que al momento de la promulgación de la 155, pues ya era una ley de 15 años. Eso no quiere decir que estuviera obsoleta ni mucho menos, pero sí tenía elementos internacionales normativos que no tenía esa ley. Entonces, había una necesidad también de cara al Grupo de Acción Financiera Internacional de modernizar el marco normativo de la ley o del país desde la perspectiva de prevención, porque incluso si tú te fijas, la 72-02 era una ley que su mismo nombre limitaba el rango de acción. La ley se llamaba Ley 7202 contra el lavado de activos productos del tráfico ilícito de drogas y otras infracciones graves. Entonces te limitaba el tema de prevención de lavado básicamente a temas de narcotráfico. La 15517, una de las primeras cosas que hace es que amplía los ilícitos precedentes, y de uno o dos ilícitos precedentes que tenía la 7202, te lo lleva casi a 40. ¿Mm? Entonces, ya de entrada hay otras infracciones criminales, delictivas, que generan recursos y que esos recursos ya son de manera puntual, de manera taxativa, ilícitos precedentes de lavado de dinero. Entonces tú podrías añadirle el cargo de lavado de dinero a cualquier persona que sea vinculada o que se haya probado que haya incurrido en esos delitos, ¿cierto? Entonces, para la otra parte de tu pregunta, el Grupo de Acción Financiera, que es un grupo creado en los años 80, 87, 88, tiene una lista de países que ellos consideran, eh, tengo que darle un poquito para atrás. El Gafi eh, crea unas recomendaciones, son las 40 recomendaciones de Gafi, son famosas, que tienen que ver fundamentalmente con temas de prevención de lavado de activos. Después de los eventos del 2011, del 2001, de las Torres Gemelas, adiciona 9 recomendaciones adicionales más que tienen que ver con temas de terrorismo, y posteriormente las funde todas y vuelven a hacer 40 recomendaciones. Pero ese grupo, ese organismo agrupa todos los países del mundo cuyas políticas condenan y castigan y persiguen el delito de prevención de lavado o el delito de lavado de activos. Evidentemente, Gafi tiene regionales para hacer el proceso más fácil de afiliación, de gestión y de tal. Nosotros pertenecemos al Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, que es Gafilat. Entonces, Gafi como organismo enlista países que tengan deficiencias importantes
medianas o pocas deficiencias, y realizan 2 o 3 veces al año revisiones a esa lista. Y los países que allí se enlistan, valga la redundancia, son países que a la larga, para responder tu pregunta, podrían tener dificultades para acceder a muchísimas facilidades internacionales, fondos especializados, tasas preferenciales a nivel de Banco Mundial, de BID, de FMI, de tal. Y a nivel macroeconómico, tiene implicaciones estar en lista. Tiene implicaciones no cumplir con temas de prevención de lavado. Tiene implicaciones no solamente de acceso a recursos económicos, sino también de acceso a inversión extranjera. Nadie va a venir a trabajar ni a traer $1.000 millones para un proyecto, qué sé yo, inmobiliario, turístico, de lo que fuera, cuando tú tienes un país que tiene una mala calificación o está en una lista negra o está en una lista gris. La gente prefiere irse a sitios y a lugares donde el cumplimiento de esa normativa sea bastante más diáfano, bastante más transparente, y evidentemente si tiene factores positivos, no estar en lista y tener de manera adecuada todo un marco normativo para que no solamente los bancos, sino todos los sectores que son actores en el ecosistema de prevención de lavado, pues tengan un programa de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, matrices de riesgo, toda la parafernalia que la misma ley en el artículo 34 dispone que deban tener los famosos sujetos obligados. Básicamente, explícame cómo una empresa entonces en sí implementa lo que es el cumplimiento, lo que sería un programa de cumplimiento, qué es lo que contiene. Y también, ¿por qué una empresa desearía tener este programa de cumplimiento, sabiendo, porque muchas personas dicen que prefieren no tenerlo o prefieren no implementarlo porque su negocio al final del día, aunque no sea a propósito, vive de dinero que ellos no saben cuál es su origen? Porque una empresa se sentiría más, eh, se recomendaría a tener un programa de cumplimiento. A ver, mira, eh, lo primero que hay que ver es si esa empresa es sujeto obligado. La empresa, la ley dispone que todas las empresas que sean reguladas por la Dirección General de Impuestos Internos, pero que cumplan con una serie de requisitos, son sujetos obligados, regulados y supervigilados por la Dirección General de Impuestos Internos. La ley dispone, crea 5 reguladores en materia de prevención de lavado de activos, o que son el IDECOP para las instituciones de crédito cooperativo, la Super de Seguro para las aseguradoras y reaseguradoras y corredores de seguro, la Super de Banco para las entidades de intermediación financiera, la Dirección General de Impuestos Internos para el gran grueso de sujetos obligados, abogados, joyeros, armeros, dealer, inmobiliaria, constructora que vendan. Tiene incluso un universo tan grande que tiene la DGI varias normas en materia de prevención de lavado de activos independientes del sector. Incluso hace señalamientos puntuales para cada uno. Los abogados que son notarios, los abogados que constituyen o manejan fondos, que constituyen empresas o manejan fondos de sus clientes, los constructores que intervienen en la operación de compra y venta de inmuebles, los dealers, los joyeros, los armeros, el que vende barcos, el que vende aviones. Entonces, todos esos sujetos obligados, tan obligados, como su nombre lo indica, a tener, entre otras cosas, un programa de cumplimiento. Tienen que tener un criterio de prevención, un criterio de cumplimiento, y tienen que utilizar todos los elementos que esté a su alcance para evitar que su empresa sea utilizada como una vía, como un mecanismo para introducir dinero ilícito al sistema. Para poder tener eso, tú tienes que tener un programa de cumplimiento, tú tienes que tener un oficial de cumplimiento. Y la misma ley te dice cómo hacerlo, quién puede tener esa condición, cuál es la condición que debe tener un oficial de cumplimiento al interno de la empresa, cuál es la posición jerárquica a lo interno de la empresa, a quién responde, a quién reporta en términos jerárquicos, en términos de organigrama, qué herramientas tú debes utilizar para medir, para gestionar el riesgo. La misma ley te habla de que todo esto se trabaja con un enfoque basado en riesgo. ¿Para qué? Para optimizar recursos, ¿verdad? eh, Tú mides un riesgo de un cliente en función de la información que tú has levantado de ese cliente. Tú dices, bueno,
este cliente es un empleado de un banco que es vicepresidente, que gana tanto, pues tiene asidero, tiene lógica ese recurso que él me está trayendo. Pero tú me traes una gente que tú no sabes quién es, que no tiene ni siquiera un perfil socioeconómico relevante. Tú le pides referencias comerciales, no tiene, tú le pides referencia de cuenta de banco y no tiene, pero te trae $1.000.000 en efectivo. Entonces ya ahí el nivel de riesgo es distinto. Yo no estoy diciendo ni que uno ni que el otro sean delincuentes. Yo estoy hablando del riesgo. Estoy hablando de la información que tú manejas. Si esa persona, el segundo del ejemplo, me trae un contrato de una partición de bienes o de una determinación de heredero y de esa determinación de heredero le entregaron ese $1.000.000, ya tiene una justificación, aunque él no tenga un maíz que hacer previo a. Entonces, la cantidad de información que tú puedas conseguir de un cliente es la cantidad de información que te va a determinar el nivel de riesgo y, por tanto, qué tipo de debida diligencia tú debes hacerle para poder continuar con la operación comercial. Pero tú sabes que estaba hablando con uno de mis clientes, una empresa, ella es dealer, y ella me decía, me contaba, mis clientes ni siquiera me quieren dar la cédula. ¿Tú piensas que me van a decir dónde ellos trabajan? ¿Cuál es el origen de los fondos? Entonces, ¿cómo tú logras que se implemente un programa de cumplimiento ahora en esa sociedad que le tiene miedo a dar la información, que tiene miedo a que lo investiguen, aunque estén haciendo la cosa bien, tienen miedo a dar información por el mismo riesgo de los chiperos, por el mismo riesgo de que le clonen la tarjeta, el mismo riesgo de robo de identidad? ¿Cómo tú logras o cómo tú le recomendarías a una empresa que tenga la manera de pedir a sus clientes esa información sin que ellos se sientan que le están violando su privacidad? Es que ahí voy, es la forma, es cómo tú le pides la información al cliente. En un proceso de tenemos que hacer dos cosas, hay que separar lo que es el proceso de identificación del cliente y lo que es el proceso de la debida diligencia. Con la cédula, independientemente de que esté vencido o esté vigente, tú tienes una serie de informaciones propias e inherentes del cliente. Una gente que te va a usar, vamos al mismo ejemplo tuyo, que va a un dealer a comprar un vehículo que te lleva $1.000.000. Lo primero es que la ley establece que ya los dealers no pueden cogerte $1.000.000 en efectivo. No. Eso es lo primero. Entonces ya el dealer, si te lo coge, está incumpliendo con lo que dice la normativa. Lo segundo es la forma. Lo segundo es, no es la forma, no. Lo segundo es que el dealer o el sujeto obligado, el que sea, tiene que creer en ese proceso. Porque si tú le sacas un formulario de debida diligencia a un cliente de mala gana y le dices, espérate, que ahora tengo yo que llenar este formulario, que es obligado porque la DGI me lo está pidiendo, porque la UAF me lo está pidiendo, ya tú le estás diciendo al cliente que tú no crees en ese proceso. Entonces el cliente va a recibir esa energía negativa que tú le estás pasando y te la va a devolver igualito. Entonces, si yo me siento con el cliente, venga, señor Orlando, tómese un cafecito, ve, ¿qué es lo que usted hace? Yo soy abogado. Ay, ¿de qué abogado? No, yo hago esto, aquello, lo otro. Y más o menos por dónde andan el orden de los ingresos suyos, porque usted sabe que le estamos financiando una parte del vehículo, estamos haciendo un acuerdo de pago, usted me va a traer 3 pagos diferentes. Y se lo vendes como parte inherente del proceso, yo te garantizo a ti que la debida diligencia se hace sin trauma. Pero si tú sacas un formulario, un bloque de notas y un lapicero y venga, y comienza a preguntarle como si fuera un interrogatorio, no como si estuviéramos conversando, el proceso de debida diligencia se debería hacer mucho más expedito, mucho más simple. Cuando tú coges a una gente y lo interrogas, la gente te tiende a ponerse reacio. ¿Por qué tú me estás pidiendo esa información? Por la forma. La gente va aprendiendo con el tiempo. Ya la gente no se queja porque los bancos le preguntan. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace 5, 6, 7 años, la gente gritaba muchísimo cuando iba a los bancos que hacía un depósito que le preguntaban de dónde venía su cuarto. Ya la gente no lo hace. Porque la gente se ha ido acostumbrando. Todo es un proceso. Es verdad que la ley tiene 10 años, o va a cumplir 10 años, pero no es menos cierto que hay sectores que están más rezagados que otros. Entonces, esos sectores están viviendo lo que los bancos vivieron en su momento. Cuando la gente iba con $800.000 en efectivo, producto de que yo vendí 4 vacas a $200, a $200.000 cada una. Y eso se paga en efectivo. Entonces él iba al banco a depositar esos $800.000 y ¿de dónde salieron sus cuartos? Yo vendí 4 vacas, pero ¿tú entiendes? Déjame ver algún documento que indique. Tú sabes que ese tipo de cosas se hace de una manera bastante más informal, pero el gerente tiene la obligación de conocer a su cliente y el gerente tiene la obligación de decirle cumplimiento. Sí, Emerson es un ganadero famoso o importante de la zona del Cibao y es cierto, yo he ido a su finca y él tiene 2.000 cabezas de ganado. Tú tienes que conocer a tu cliente, es una obligación de la ley.
Sí, yo he visto gerentes de banco que incluso van y le toman foto al Sí, sí, negocio tiene que para demostrar documentarlo. que realmente Tiene que tienen. documentarlo. Eso es exactamente así. Porque en las auditorías que se hacen, en las auditorías de cumplimiento que hacen los reguladores, tú tienes que evidenciar, no es solamente ponerlo. Sí, porque el papel lo aguanta todo. Claro. Yo tengo que evidenciar que ciertamente Orlando es un abogado, que tiene su oficina allí, que tiene tanto, que lleva tales casos, sale en la prensa, tiene redes, yo lo sigo. Los bancos, si se le pide a Orlando, mira, yo necesito 3 meses de estado de cuenta de tú te das cuenta que recibe pago por concepto de honorarios y tal. Y hace sentido. Nosotros no somos investigadores. Los sujetos obligados no son investigadores. Los dealers no son investigadores. Los bancos no son investigadores. La ley dispone quiénes son los que hacen eso. La ley dice, ok, hay reguladores, hay autoridades competentes, hay sujetos obligados. Y le dice a cada uno de ellos qué es lo que tiene que hacer. Y en ninguna parte a los sujetos obligados la ley le dice investiga. Y que cáele atrás para ver si es verdad que él es abogado, cáele atrás para ver si es verdad que él es ganadero. Que no, 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 no. Nosotros vamos a hacer un proceso de levantamiento de información. Y si en ese proceso de levantamiento de información hay elementos que se puedan convertir en señales de alerta, o hay elementos que se puedan convertir o que tú entiendas que son parte de una tipología, entonces tú tienes una instrucción de ley de hacer un reporte de operación sospechosa. Chivatearlo. No, hace un Eso es lo que reporte. dice la gente. Eso, exactamente, eso es lo que dice la gente. Un reporte de operación sospechosa ni siquiera tiene la capacidad de convertirse en un elemento de prueba en un tribunal. ¿Qué se hace? ¿Cómo se Es, hace y cómo funciona? es información de inteligencia que el sujeto obligado le manda a la unidad de análisis financiero, que somete ese informe a una suerte de análisis, valga la redundancia, y determina si tiene asidero para mandarlo al Ministerio Público, para que el Ministerio Público cuando entienda lo investigue. Exacto. Ok. No somos, vuelvo y te digo, ni siquiera es un tema que el tribunal pueda conocer desde la perspectiva de una prueba. Si tiene elementos que se consideran sospechosos, vamos a suponer para que en una escala del 1 al 10, si ese reporte sacó un 9, se le manda al Ministerio Público que lo va a conocer, que va a entender en función de su disponibilidad de tiempo, de recursos, de gente que tenga disponible para trabajar eso, de la relevancia de la información. Vamos a trabajar este caso. Y cuando trabajan ese caso, que encuentran verdad en lo que decía el impuesto, entonces arranca por un juez, para que el juez dé un auto para poder conseguir las informaciones que van a ser presentadas en un tribunal. Un reporte de operación sospechosa jamás debería ser prueba en un tribunal porque la misma ley establece que la información que sirve esa unidad es información de inteligencia. Cuando tú dices ese informe de información sospechosa, que puede mandarle un banco, puede ser el abogado que lo hace. Perfectamente. Cuando eso va a la unidad de análisis financiero, si finalmente llega al Ministerio Público, muchos sujetos obligados tienen el temor de que digan, contrale, pero van a saber que fui yo que dije eso. ¿Se llega a saber eso? O sea, más adelante van a venir a buscar a ese abogado. Mira, yo necesito que tú vengas a testificar contra este cliente tuyo o posible cliente, que quien fue cliente, posible cliente tuyo porque tú hiciste un reporte o simplemente eso es algo anónimo que más adelante no va a involucrar a esa persona. Y también en esa misma pregunta, para que nos explique también cuáles son los otros tipos de reportes que se hacen, ya que no Vale, de solamente el perfecto, reporte. buenísimo. Vamos aunque son las damas primero, vamos a No, no te poner a preocupes. Orlando primero. Mira, la ley establece la más absoluta confidencialidad en el manejo de esas informaciones. Está dispuesto de manera taxativa en el cuerpo de la ley. No puede el sujeto obligado revelar a la persona que se le hizo el reporte, que se reportó, ni puede la autoridad competente revelar la fuente de ese informe. Todo es información de inteligencia que se trabaja. Hay muchísimas modalidades de investigación, seguimiento, vigilancia, entrega controlada, un paquete de ley, la misma ley lo dispone, que van a dar elementos que puedan darle fuerza o fortaleza al caso hasta tanto llegue a los tribunales. Pero en cuanto a la respuesta a tu pregunta, hermano, no hay, o no debería haber, pues somos humanos, ¿verdad? Claro. No está contenido de manera taxativa, de manera puntual, de manera textual, la prohibición de la revelación de las informaciones. Eso por un lado. Por otro lado, los reportes de operación sospechosa se mandan a través de una plataforma
encriptada, segura, puerto a puerto, que tiene el sujeto obligado con la unidad de análisis financiero. Es un canal de comunicación que tiene no sé cuántos elementos de seguridad, que recibe no sé cuántos intentos de vulneración al día y que hasta la fecha no ha sido vulnerado. Es un software mega especializado que utilizan en la gran mayoría de las unidades de análisis financiero del mundo, que garantiza la integridad y la confidencialidad de la información. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta de Pamela es buenísima. La ley dispone dos tipos de reportes. Los reportes de operación sospechosa y te da unos mandatos específicos de cuándo hacerlo y cómo hacerlo y cuánto tiempo tú tienes después de identificada la operación sospechosa para hacer el reporte. Y el reporte de transacción en efectivo. La ley, no sé si ustedes se acuerdan que antes el umbral del movimiento efectivo eran $10,000 para ir a los bancos. Eso subió a 15,000 con las 155. Entonces la ley te dice que tú tienes que reportar todas las transacciones en efectivo de $15,000 que tú recibas. O las múltiples en efectivo, que son las que, por ejemplo, tú tienes una empresa, yo te traigo $7,000 hoy y mañana te traigo 8, no pasan 24 horas, pero suman los $15,000. Entonces se agrupan, se conocen como transacciones múltiples en efectivo, se agrupan y ya tú haces un reporte de transacción en efectivo desde que cruza el umbral de los $15,000. Perdón, ¿cada qué tiempo se agrupa? Porque he Es escuchado buenísima, personas... ahí va. La Claro. misma ley establece que tú reportas las transacciones en efectivo que tú recibas en un mes hasta el día 10 del mes siguiente. Me explico. Los sujetos obligados tienen hasta el 10 de agosto para reportar las transacciones en efectivo que recibió durante el mes de julio y así sucesivamente. Eso es en las transacciones en efectivo. Pero hay unas normas y hay unas disposiciones normativas que fijan unos umbrales de limitación de uso de efectivo. El sector inmobiliario tiene un umbral de 1,500,000 pesos. El sector vehículo de motor tiene un umbral de 800,000 pesos. El sector, creo que inmobiliario, te dan de joyería y armería y tal, creo que tiene 600,000 o 700,000 pesos. Las empresas andan como por 200,000 y Y pico. así anda. El tema de los juegos de azar, creo que por 400,000 pesos no se puede. O sea, hay unos umbrales a nivel de normativa directa que sí fijan esos límites independientemente de los famosos $15,000. Ok. Como decía Pamela, Emerson, hay una situación que es la realidad. Si yo soy el abogado, jodón, por ejemplo, que me dedico mucho al sector inmobiliario, mira, vamos a llenarte este formulario para ver dónde tú sacaste este dinero, a qué tú te dedicas. Ujú. Pero el abogado de la esquina le dice, esos son estos abogados, que no le Sí, importa. Entonces, hay una realidad, como decía Pamela, de que en el mercado el que cumple es el que está embromando. Pues, sin embargo, hay otros que lo hacen sin ningún cumplimiento. Y uno no ve ni que caen presos, ni que pasa nada. ¿Qué tú le dirías a esa persona que dice, como yo acabo de decir? O sea, simple y llanamente, ¿para qué yo me pongo a cumplir si yo no he visto el primer abogado que caiga preso? No es que quiero que salgan, ojo, que nos salgan a buscar, pero es una realidad porque uno quiere cumplir y siempre viene con esa historia de que, pero a mí yo te he hecho 500 transacciones y nunca nadie me había pedido eso. Ahí viene usted. Porque hasta para los contratos de alquiler muchas veces se le llena su debida diligencia. claro, Sin embargo, hay gente que no la quiere dar la información. claro. Mira, No, y también para agregar lo de Orlando, hay que sincerizar un poco. Aquí no se está cumpliendo lo del umbral. Aquí las joyerías no cumplen eso. Por ejemplo, se sabe que se paga en efectivo. Entonces, lo que dice Orlando, la falta de sanción implica que las personas jurídicas, las empresas, no quieran cumplir con eso porque no están viendo sanciones. Y para el colmo, ahora se agrega que la responsabilidad penal de las personas, de las empresas va a ser para todo, no solamente para los sujetos obligados. O sea que todas las empresas deberían tener un programa de cumplimiento ahora. Entonces, ¿cómo es que se va a cumplir si la gente está viendo que no se está sancionando? bueno, mira, yo la verdad, vamos a empezar otra vez con Orlando. Mi consejo, lo primero es que a veces no es tan así la cosa. A veces el mismo cliente viene y te tira un gancho para ver si tú violenta o brinca algún procedimiento, algún pasito de la política con un caso cliente. Y te dice que mira, que nunca en la vida, mentira, a lo mejor sí le han preguntado. Pero él lo que no quiere es darte la información y te sugestiona o trata de sugestionarte con esa expresión. Pero de todos modos, hermano, la ley está ahí y la ley es para cumplirla. Entonces, como tú eres un abogado que cumple la ley, tú le puedes decir a ese cliente, vaya con Dios.
Claro. porque yo soy un abogado que cumple la ley, que estoy registrado, que... Y otra cosa, ya tú estás registrado como sujeto obligado en la Unidad de Análisis Financiero, ya tú estás registrado como sujeto obligado en la Dirección General de Impuestos Internos y eres sujeto a una inspección en cualquier momento. Entonces, te harías tú un daño si tú obtemperas a esa sugestión de ese cliente, porque nadie le pidió nada, tú entiendes que es un buen negocio, no le hace los procesos que tiene que hacerlo, y ese cliente te cae en la muestra de los expedientes que tú tienes que mandarle a la DGI para revisar. Entonces, la sanción que viene de allá para acá puede ser bastante mayor que los honorarios que tú te hayas podido ingresar producto de esa operación. Entonces, en el caso del cliente, vaya con Dios, en el caso del sujeto obligado, si ya tú estás registrado, si tú eres cumplidor de las leyes, tú no estás perdiendo nada. No estás perdiendo nada. El cliente va a terminar volviendo porque probablemente aquel otro abogado le va a cobrar quizá más caro que tú, o perdón, más barato que tú, pero los niveles de riesgo de que esa operación no sea hecha de manera adecuada son mucho más altos. Por otro lado, Pamela, las sanciones existen. En la página web de la DGI hay una pestaña de prevención de lavado de activos, donde tú entras y ves las sanciones. Es posible que estén desactualizadas, pero eso no quiere decir que no las estén haciendo, porque yo sé, a mí me consta, que la DGI está inmersa en un gran programa de inspección. Me consta. Como consultor, como asesor, tengo clientes, tengo amigos, tengo relacionados que me han llamado, me llegó una solicitud de información por parte de la DGI como elemento del primer paso para una inspección. Yo no comería ansias y yo me fuera preparando si yo fuera sujeto obligado. Y eso es un consejo que se le da a los televidentes o a los escuchas, a los que nos siguen aquí en Jurídicamente Hablando. Váyase preparando porque la DGI tiene limitaciones de recursos humanos, tiene un departamento con N cantidad de empleados. Es materialmente imposible que le llegue a los 55,000 sujetos obligados que tiene al mismo tiempo. Podrá hacer una sensibilidad y decir, bueno, vamos a buscar el 80%, el 20% que me represente el 80%. Para esto simple. Ujú. Pero después que ese 20% se acabó, que del 80%, en algún momento te va a tocar. En algún momento te va a tocar, la ley tiene 10 años. Si la DGI llega mañana a Checo Free y le dice, dame tu programa de cumplimiento y dame las últimas 3 auditorías, y tú no has hecho nada porque tú dices que eso no te va a pasar, tú vas a tener problemas. Entonces, Multa. lo difícil es entender que cualquiera puede salir en la tómbola, a cualquiera se le puede pegar un premio. Y hay que cumplir. Eso yo no me lo estoy inventando, está escrito. Mañana pueden coger la ley, modificarla. A la ley, a la 155.17 hay que meterle cosas. La ley no contempla temas de criptomonedas. La ley no contempla cosas como los proveedores de servicios de activos virtuales. Hay otras operaciones comerciales que no están dentro de la, no están, y hay algunas que han demostrado no ser relevantes. La ley 155.17 en algún momento va a haber que hacer lo mismo que se hizo con la 7202, adecuarla a los nuevos tiempos. Mientras tanto, los reguladores están haciendo lo mejor con lo que tienen y están trabajando. Y a mí me consta. Pasa con la DGI. Puede ser que la pestaña que tenga las sanciones sea vieja, que no se haya actualizado. Posible, ¿cómo no? Pero de que están trabajando y de que tienen una presión montada, la tienen. Y, vuelvo y te digo, en un universo de 55,000 personas, llegar a todas partes al mismo tiempo es materialmente imposible, sobre todo con el tamaño que tiene la DGI. Y también han hecho una pequeña reforma a la ley 155/17 sobre lavado de activos, porque ya ahora con el nuevo Código Penal se dice que todas las empresas deben de tener su programa de Sí, cumplimiento para ahí evitar que haya sí. lavado de activos y financiamiento de terrorismo. O sea que ahora todas las empresas son susceptibles de ser evaluadas por su órgano supervisor. Hay un tema con eso, sí, porque todavía las empresas que no son sujetos obligados de manera puntual no saben a quién es que le van a reportar, ni saben quién es su regulador. Y y creo que por eso también es parte de que ese vacatio se extendiera 90 días más como para reglamentar esa partecita que todavía está como medio gris. Sin embargo, hay empresas que tienen un alto flujo de efectivo, que no son sujetos obligados y que en algún momento de la vida podrían prestarse para distraer o, de verdad, usar esa herramienta, esa vía
como mecanismo para lavar, y que deban de tener un oficial de cumplimiento. El sector salud, por ejemplo, es uno de los más afectados, sobre todo la parte de las estéticas, la parte de algunas operaciones, algunas partes ahí, pero también en el sector real hay empresas que mueven mucho dinero y que en algún momento deben de tener un programa de cumplimiento para saber a quién le venden, cómo le venden, cuál es ese cliente, cómo se llama, y también tener un tema de umbrales. Porque si yo tengo una ferretería, por decirte un ejemplo, y tú me estás haciendo una compra para un edificio que tú estás construyendo y tú me llevas 1,5 millones de pesos en efectivo, yo debería, como sujeto obligado, tener también un umbral que diga, no, espérate, ¿quién es este? Por ejemplo. Exactamente. Emerson, mencionaste el sector salud. Tengo amigos, tengo clientes que son médicos y me he dado cuenta que los médicos son como muy reacios a llevar su dinero al banco. A algunos les gusta tener su dinero en caja fuerte, pero ellos dicen, yo soy médico, tengo forma de justificarlo. Mi pregunta para ti es la siguiente. Un médico, por el mero hecho de ser médico, mira, voy a comprar este inmueble, tengo 5 millones de pesos porque yo soy médico y yo opero en tal clínica y yo lo tengo en mi casa. Ujú. ¿Basta con decir eso o qué otros mecanismos debe tener para probar esos ingresos? No tanto los que operan, porque esos por lo menos reciben fondos directamente de la clínica, Es un pero tema, el que es un recibe, tema que de tiene 20 consulta. pacientes al Es un día tema de consulta. y cobra 5,000 pesos de consulta, estamos hablando de un volumen considerable al día, y agarra y lo lleva a su casa. Y yo veo que tiene una secretaria con una macotica. ¿Qué tú les recomendarías a esos médicos en No, caso de esa que gente, vengan de allá para acá? Espérate, tú no puedes venir porque tú eres médico a decirme que tú tienes 10 millones guardados ahí. esa gente, esos médicos que tienen ese modus operandi que tú estás señalando, tienen que empezar a entender que ya no es lo mismo de hace 2 años, de hace un año, de hace 8 meses. Hay un tema impositivo, fiscal, que se llama ingresos. Y usted tiene que pagar impuestos por lo que usted ingresa. Ese esquema podría considerarse como una evasión de algún tipo. ¿Por qué? Porque yo me estoy metiendo ese dinero en efectivo, no lo estoy reportando al ingreso. Yo estoy acogido al régimen simplificado de tributación como médico. Tengo una empleada que le pago 25,000 pesos mensuales. Yo recibo 2,5 millones de pesos mensuales de consulta en efectivo y me lo llevo para mi casa. Y para la renta eso nunca sucedió. Porque si yo le reporto a la renta mis operaciones mensuales de ingresos por consulta, la renta va a decir, usted tiene que pagar el 27% de eso que usted recibió. A eso que yo Y no no Entonces, le lo va a huyen. hacer, no oye, lo va a es hacer. que oye cómo se llama, eso se llama impuesto. Claro. Eso es impuesto, eso no es voluntario. Pero hasta la Biblia dice que al César lo que es del Es César y a Dios lo que correcto, es de ahí, Dios. ahí mismo iba, esto es un tema hasta bíblico. A Jesús le preguntaron que si le pagaban o no le pagaban, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que sea mucho, que sea poco, que sea alto, que sea bajito, que en vez de 27 sea 10, eso son otras 500 y a nosotros tres no nos compete esa discusión. Eso es otra cosa. Mientras tanto, eso es lo que hay. Tú lo pagas, yo lo pago, tú lo pagas. Hay gente que no lo quiere pagar. Entonces, cuando va al banco ese médico, o a una inmobiliaria o a un dealer a comprar un Maserati que cuesta $150,000 y lo lleva en efectivo, el dealer tiene que preguntar de dónde vienen esos recursos. Y hay que probarle. Y no, el médico te va a decir, no, mira, yo soy cirujano plástico, yo soy cirujano cardiovascular, yo soy cirujano del cerebro, lo que fuera. Y eso es producto de mi consulta. Vale, está bien. El médico, el dealer tiene que ponerlo. De nuevo, el dealer no tiene que salir a hacer una auditoría para ver si es verdad o mentira, o para saber si el médico está hablando verdad. No, eso no. El dealer lo que tiene que poner es lo que el médico le está diciendo. Aprendimos eso. El Que dealer no tiene que ser investigador no, privado, para nada. sino que decirle, mira, tengo esta situación. Esta El situación dealer va a de poner riesgo. lo que el cliente le puso. Su suerte de fe de juramento. Tú vas a corroborar de algunas maneras la información que el cliente te está dando, pero tú no eres investigador, tú no vas a salir y que te la va a parar al lado, hacerle un punto fijo como la DGI en el consultorio, para ver si es verdad que van 20 pacientes o van 3 o 2. Eso no. Entonces tú dices, ok, señor doctor, regáleme por favor los últimos 6 meses de estado de cuenta de porque estamos evaluando su solicitud, porque él llevó de los $150,000 que vale el carro, llevó 70 y dijo que los otros 70 lo iba a pagar en 10 pagos de $7,000. Tú le estás dando una condición.
Tú estás haciendo una evaluación. Tú tienes que ver si el cliente tiene, si es lógico ese movimiento de dinero en función de su realidad y de determinar si tú tienes o no tienes un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Y listo. Y ya para terminar, Emerson, ¿qué No, tú le yo recomiendas? tengo un par de preguntas más Más todavía, sí, sí. preguntas, no, sigo hablando. No, sí, mira. Rapidito, varias cositas que quisiera en menos de un minuto me contestara cada una. La Ok. primera es la siguiente. ¿Es verdad o no que la DGI puede saber lo que yo tengo en mi banco? Porque hay mucha gente con miedo que dice, Eso no hay manera de respondértelo en menos de un minuto. Pero la respuesta corta es no. Rápidamente, porque la DGI no tiene, la DGI, eso es un mito urbano. Nosotros tenemos que entender que la DGI puede y tiene mecanismos para verificar los ingresos de todo el mundo. Y a nivel de reportes de venta, el 647, el reporte de aquella otra cosa. 607, 606. Exactamente. Todos esos reportes tienen manera de saber si lo que tú estás diciendo es verdad o mentira. Pero ese mito que se creó, diga que no, que la DGI, que cada vez que te transfieren, porque la DGI materialmente no tiene forma de estar en cada cuenta de cada dominicano. Eso no es verdad. Sí puedes caer en una muestra. Sí puedes caer en sacarte la lotería y que tú caigas del grupo de los elegidos y entonces pero eso ya sería un tema hasta fortuito. Y si tú tienes la cosa clara, tampoco, ¿qué importa? A mí no me importa que la DGI me caiga atrás. No, a mí tampoco, pero es que hay gente que le tiene Pero miedo a eso. el dominicano históricamente ha sido muy miedoso con relación a los impuestos. Siempre se ha comportado como aquel que está escondiendo algo y ese comportamiento es lo que lo hace llevar a pensar ese tipo de cosas. La verdad es que a mí la DGI puede mañana llamarme a mí, venga, dígame, yo le voy a decir porque lo que yo ingreso y lo que yo gasto está clarito. Y el día que ellos quieran, por una razón, por una sospecha, por un reporte, por lo que fuere, hacer una inspección de mis operaciones, bien pueda. Claro. Y la última pregunta ya por mi parte. Mira, Emerson, hay una situación en los bancos. Vimos a Mami Jordan el otro día, hace unos meses atrás, que le cerraron la cuenta. Sí. Entonces, algo que yo vi, que desde mi punto de vista no le encuentro sentido, para ver si tú como especialista nos lo explicas. Si yo tengo un dinero que lo recibí y me hicieron mi debida diligencia, el banco me preguntó, ¿por qué tú recibiste este dinero? Yo le presento un contrato, viene de una empresa establecida, etcétera, etcétera. Y luego ya ese dinero está en mi cuenta. Y de ese mismo dinero, yo le transfiero a Pamela 2 millones de pesos. Entonces viene el banco y no es que le pregunta a Pamela por qué ella está recibiendo eso. Me pregunta a mí qué relación tengo yo con Pamela y por qué yo tengo que estarle transfiriendo eso. Yo digo lo siguiente, pero si ya tú depuraste el dinero y viste los recibí ilícitos, yo se lo puedo regalar, tú no eres la DGI para estarme preguntando. ¿Esa actuación del banco está correcta o no? Y si está correcta, ¿por qué ellos tienen que hacerme esa pregunta? Si yo hago con mi dinero lo que yo entiendo. No, es que el banco no se va a meter nunca en lo que tú haces con tu dinero. El banco lo que necesita saber es la lógica de la operación que tú estás haciendo. El banco tiene que tener la tranquilidad de que sus clientes sean clientes que no le vayan a dar dolor de cabeza posteriormente. Si lo que tú estás haciendo no se compadece del perfil que ellos tienen de ti, te van a preguntar 100 veces. Si tú tienes una cuenta que lo que recibes son 300,000, 400,000 pesos mensuales de diferentes clientes por conceptos de honorarios y servicios que tú brindas, y de repente tú recibes 5 millones de pesos, te van a preguntar. Ya tú le dijiste a ellos de que eran esos 5 millones que tú estabas recibiendo, pero tú agarras de esos 5 y le mandas 2 a Pamela, porque te salió del bolsillo dárselo, porque te lo pidió prestado por la razón que fuera. Tampoco es estilo tuyo, ni es es perfil transaccional tuyo, ese tipo de transferencia. Entonces te van a preguntar. La gente se puede sentir incómoda por quizá la forma o la manera en la que el banco te hace la pregunta. De repente debió de mandar a tu gerente a preguntarle y no preguntarte a la gente de cumplimiento, pero ya eso es secundario. El banco te va a preguntar cuántas cosas entienda que necesites saber para estar conforme y tranquilo con la operativa que tú tengas con ellos. Por eso tú ves que hay gente a lo que le cierran la cuenta independientemente de que tengan cualquier cantidad de dinero. Y que es el derecho del banco hacerlo. Ahí voy, le dicen, mire su dinero aquí, muchas gracias, váyase para otro banco. Porque al final del día, eso es un negocio. Y cuando usted firma una apertura de cuenta, usted le está diciendo al banco que usted acepta los términos y las condiciones que dice ese documento, que nadie lee, y dentro de las cosas que dice que el banco se reserva el derecho de tenerte como cliente.
¿Oíste, mami Jordan? Entonces, ya ahora sí, para terminar, ¿qué tú le recomendarías a una persona que quiere indagar en lo que, y ahora que O que hay me mucha siga. demanda? Antilavado RD. Hay mucha demanda ahora de cumplimiento con la nueva responsabilidad Sí, es penal. verdad. Y ahora la gente está cayendo más en cuenta de que, y los bancos están pidiendo también que se Sí, es registren en verdad. la unidad de análisis financiero. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona aparte de la ley 155-17 y No, cualquier mira, otra normativa? está buenísimo para cerrar. El que quiera meterse en este mundo, el cumplimiento del mundo del cumplimiento es bellísimo y tiene muchísimas aristas. No solamente el tema de prevención de lavado de activos, como tú muy bien señalas, ahora está el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y tú te puedes especializar en ese cumplimiento médico, en un cumplimiento de temas penales, en un cumplimiento de empresas que no son sujetos obligados. Hay muchas áreas por donde crecer. Arranca por lo básico, la ley, las normativas sectoriales, léete lo que es Gafi, qué hace Gafi, las recomendaciones, hay muchísimos cursos, hay una oferta académica enorme de temas de prevención, de gestión de riesgos, y comienza a trabajar nutriéndote en esa materia. Acércate a profesionales que sepan de eso, llámalo, pídele consulta, pídele ayuda. Hay gente que me dice, mira, vamos a trabajar juntos en esto, yo te ayudo. Yo voy a hacer con Pamela y eso es una primicia que estamos dando aquí, vamos a hacer un evento. Invítame, voy para allá. Claro. Claro, Yo pago, pero, no, pero me vamos a avisa. hacer un evento y vamos a traer luz a muchísimas oscuridades desde la perspectiva de que la gente tiene dudas, tiene preguntas, qué viene ahora, qué vamos a hacer. Eso lo estamos planeando y eso viene. Entonces, al que se está iniciando en este mundo, que comience a dar los pasos, que no tenga miedo, porque esto, cuando yo empecé en esto, yo no sabía nada. Y comencé a leer, me gustó, le fui perdiendo el miedo a hablar delante de la gente, me fui involucrando a un punto de que hoy día yo no hago otra cosa que no sea tema de prevención de lavado y de cumplimiento en sentido general. Y eso, que ahora existe la inteligencia artificial que te Sí, ayuda más. sí, claro, exactamente. Claro. Tal cual. Pero siempre, como yo digo, que la use el que sabe de la materia. Por ejemplo, Exacto. Emerson, que sabe de eso, le puede decir a una de esas herramientas, mira, ayúdame con esto, pero Emerson lo va a revisar, porque ahorita viene uno que no está escuchando y cree que le va a decir a Claro, ChatGPT o a Cloud, Sí. mira, dame un manual de cumplimiento y claro, cree que agarró a Dios por un brazo. No, porque totalmente de también acuerdo. Emerson se sabe toda la ley y toda la normativa, entonces no es lo Exactamente, mismo. exactamente. Bueno, nada, Emerson, un placer. Se No, de quedan verdad, muchísimos muchísimo temas gusto. pendientes. Sí, Espero que cuando exacto. vuelva por Santiago venga a visitarnos otra vez por aquí. Con De verdad mucho que gusto. para nosotros ha sido, para Pamela y para mí, ha sido un placer. Y a ustedes que nos siguieron hasta aquí, recuerden siempre suscribirse, darle like y compartir este contenido para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando.